En el video anterior les presenté 3 problemas muy comunes que se presentan cuando se hacen quesos artesanales, bien sea con fines comerciales o para nuestra familia. Hoy les voy a presentar el segundo video de la serie de problemas y soluciones cuando hacemos quesos artesanales, bien sea para negocios o con fines personales, y vamos a empezar ya. Cuando se hacen los quesos siempre salen problemas, ¿okay? Y la razón se debe a múltiples factores, y hablamos de 3 factores. Entre los 3 factores que hablamos, el primero fue que la leche cuando se madura no se cuaja, que es el caso cuando se está haciendo yogures o cuando se están haciendo quesos lácticos. El segundo problema es que la leche no cuaja. Ese es otro problema muy común. Y les hablé del tercer problema, que la leche se coagula demasiado rápido. Esos 3 problemas con sus soluciones están en el programa de la semana pasada. Y hoy voy a tratar 3 problemas más, ¿ok? Que sería el problema número 4. El problema número 4 es, por ejemplo, que la cuajada no se junta, ¿ok? Las cuajadas no se juntan. Entonces, por ejemplo, si te van tratando de hacer mozzarella y terminaron con un montón de cuajada parecida al arroz, que no se pega entre sí, no se mortifiquen, porque son parte de un grupo muy selecto de queseros que fallaron en el intento. Y eso se debe a que la leche que utilizaron no es la adecuada. Mucha gente me dice, mira, y traté de hacer queso, yo vivo en Argentina o vivo en Chile, y hice mozzarella y lo que me salió fue una cuajada allí que parece arroz, que parece ricota. Entonces, es porque la leche no es la adecuada. Entonces, cuando traten de hacer mozzarella y esta no estira, se va a deber a varios factores. Uno de ellos es que la cuajada no se unió correctamente, ¿ok? Esto a menudo es causado porque la temperatura no es la más adecuada. Otra razón es que usaron leche ultra pasteurizada, es decir, leche que fue pasteurizada, digamos, a 80 grados o 78, 77 grados centígrados, ¿ok? O utilizaron leche UHT, que es la Ultra High Temperature, ¿ok? Que es leche que se pasteuriza a 140, 170 grados por 3 segundos. Y cuando digo que fueron temperaturas inadecuadas, me refiero a que la cuajada se calentó demasiado cuando estaban hilando, ¿no? O no se calentó lo suficiente. Les cuento que la temperatura para que la cuajada hile debe estar entre 160 y 170 grados Fahrenheit, más o menos, ¿ok? Si se pasan de temperatura y calientan la cuajada demasiado, van a perder la cuajada, ¿ok? Sin embargo, pierden la cuajada, pero no pierden el queso, porque este queso todavía se puede comer. No va a ser mozzarella, pero les garantizo que va a ser un queso muy sabroso. Y les voy a contar una historia. Cuando yo estaba haciendo mozzarella, que hice muchas veces y no me salía, me pasó eso. Calenté la cuajada demasiado, no me estiró, por supuesto, me salió un queso ahí, un desastre, y lo dejé en el envase y lo metí en la nevera. Al otro día saco el queso, no estaba cuajada, estaba frío, pero cuando lo calenté estiró. Ahí pasaron una serie de procesos que fui aprendiendo después qué fue lo que pasó, pero el queso estiró eventualmente, ¿okay? Entonces, si eso les pasa, que seguro les va a pasar, y la cuajada no les estira, polvoréenla con un poco de sal y usen ese queso como ricota o como requesón, ¿okay? Y si le colocan fruta fresca, pueden hacer un smoothie de ricota con frutas, como les digo, o si lo espolvorean la ricota sobre una ensalada, esa que van a tener, y le añaden aceite de oliva y un poquito de ajo, van a hacer una ricota con ajo, pero espectacular, buenísima. Yo estaba haciendo mi queso mozzarella que no me salió, que me salió la ricota, hice eso, le coloqué el aceite de oliva, le coloqué un poquitico de ajo, se la di a unos amigos y les encantó. Entonces, si les pasa, que seguro les va a pasar, ya saben lo que tienen que hacer. Vamos al otro problema, que es el problema número 5, que la cuajada se desintegra al agitar. Y aquí están los posibles por qué. Primero, que el cuajo, por la razón que sea, ¿okay?, puede estar demasiado débil,
si usan tabletas de cuajo vegetal, como les digo, la cuajada es débil y se desintegra. Entonces, el cuajo debe estar viejo. ¿Okay? Si utilizaron cuajo vegetal, la próxima vez que cuajen, ¿verdad? Si la tableta dice usar un cuarto, utilicen media, un poquitico más de cuajo, y así la coagulación va a aumentar. Si están utilizando cuajo animal en polvo, coloquen mayor cantidad, que el cuajo sea más firme. Entonces, cuando van a cortar, no utilicen un batidor para cortar, sino utilicen cuchillo o una lira para quesos, ¿no? Que la lira corta perfecta, la lira corta en cuadritos. También cuando la cuajada está muy débil, cuando están manipulando, puede ser la cuajada tenga un nivel de calcio, haya sido sobrepasteurizada y el nivel de calcio sea más bajo de lo que debe ser y la cuajada es débil. Entonces, en ese caso, si notan que la cuajada es débil, deben colocar cloruro de calcio para su próximo queso. Ya ahí no pueden hacer nada. Pero para el próximo queso, si utilizan el mismo proveedor, coloquen cloruro de calcio. Entonces, el cloruro de calcio les va a dar más fuerza a la cuajada. La cuajada va a quedar más compacta. ¿Okay? Y por supuesto, al ser la cuajada más fuerte, no se van a producir tantos finos y el rendimiento va a ser mayor. Si la cuajada es débil, ustedes van a tener mucho fino, se va a ir en el desuerado, va a pasar al suero. El rendimiento, en vez de utilizar, por decir algo, 7 litros por kilo, van a utilizar 8 o 9. Sin embargo, ustedes pueden, ese suero, como tuvieron mucho fino, ese suero lo pueden recuperar y hacen ricota. Y al hacer ricota, recuperan otra vez ese suero, lo que es que ya no sería queso, sino que sería ricota. Pero no importa, lo pueden recuperar. ¿Okay? Como dato, cuando estén agitando, agiten primero suave al principio, de abajo hacia arriba. Batan de abajo hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar al otro problema, que es el problema número 6 y lo vamos a dejar hasta aquí, que la coagulación se tarda más de lo normal. ¿Okay? Vamos a suponer que pasó una hora y después de la hora voy a chequear el corte y resulta que la cuajada está todavía muy débil. Lo que está pasando allí es que el cuajo puede estar muy viejo también y necesite más tiempo de coagulación. Entonces, en ese caso, hay que dejar la leche cuajando un poquitico más de tiempo, hay que dejarla media hora más y chequean otra. Después de la media hora, chequean el corte. Eso pasa mucho cuando se coloca poco rennet o cuando se están haciendo quesos lácticos. Tardan mucho porque como se le colocó fue un poquitico, el tiempo de coagulación va a ser mucho mayor. O también otra razón es que el cuajo que utilizaron es de muy pocos IMCU. IMCU es International Milk Unit Coagulation. Y se los voy a poner como un ejemplo. Hay cuajos que vienen en 240 IMCU, que es lo que llaman la concentración del cuajo, la fuerza del cuajo, para hacerlo en términos sencillos. Entonces, si utilizan un cuajo y la receta les dice, por ejemplo, esperen una hora, pero utilizaron un cuajo muy débil, el cuajo, como es débil, no va a cuajar en ese tiempo. Tienen que darle más tiempo. ¿Ok? Porque si ese es el único cuajo que tienen, pueden cuajar, deben darle más tiempo. Si colocan más cuajo, si le echan más cantidad, el queso les puede saber amargo. Entonces tienen que dejarlo más tiempo para que actúe la enzima. Simplemente. Entonces, si utiliza un cuajo de 17.000 IMCU, que es mucho más fuerte, por supuesto, ese sí les va a cuajar en el tiempo. Y yo tengo ahorita un cuajo de 11.000 IMCU, que es el que tengo ahorita. Se me acabó el de 17.000. Es un cuajo bien fuerte, entonces esas son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con estos 3 problemas y la semana que viene hablamos de otros 3 más. Entonces, ¿cómo la están pasando? ¿Les gusta el video? Si les gusta el video, los invito a compartirlo y así YouTube también lo va a compartir. También si desean apoyarnos para que sigamos generando más y mejor contenido, pueden hacerlo apoyándonos por Patreon en patreon.com/doctorquesero o en el programa de membresías del canal. Con su aporte nos ayudan a seguir creciendo y ustedes, por supuesto, van a aprender muchísimo más. Solo sigan el link en el botón que dice unirse o join en inglés y la plataforma hace el resto. No se preocupen. Bueno, sigan disfrutando del video.
el paso a paso de cómo empezar a hacer quesos venezolanos. Y lo primero que tienen que hacer para hacer quesos venezolanos, aprender a hacerlo, ¿correcto? ¿Qué hacer? Pueden visitar los forums que están en internet, los grupos de Facebook que enseñan a hacer, no es que enseñan, sino que hay gente que ha formado grupos para hacer quesos y entre ellos intercambian información, hay gente que es nueva y pregunta, mira cómo hago esto otro. Y yo empecé con YouTube, que es otra forma, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que en YouTube no dan toda la historia. Lo importante es tener una información que sea confiable. Entonces, y recuerdo que cuando quise hacer el queso de mano venezolano, no pude hacerlo porque no me decían cómo era. Me ponían la leche, le echaban el cuajo, estiraba automáticamente. Entonces, es un poquito más complicado que eso. Tuve que estudiar, comprar libros. Entonces, a raíz de eso, saqué mi libro Quesos Venezolanos y Colombianos Hechos en Casa. Entonces, primer paso, nutrirse de información. ¿Cómo? A través de YouTube, foros, grupos. Y la forma más fácil es comprando bibliografía. Yo tengo mi libro, Quesos Venezolanos y Colombianos Hechos en Casa, que lo tengo aquí. Fíjense. Entonces, con el libro yo les voy a enseñar. El libro tiene, por ejemplo, la primera parte es la historia de los quesos. ¿Okay? Yo hablo un poquitico de historia, no entro muy profundamente en la historia porque no me interesa que sean los eruditos en la historia del queso, sino solamente un conocimiento general. También después, en la siguiente sección, les hablo de los quesos más populares. ¿Cuáles son los quesos más populares? El queso de mano. Por cierto, aquí está el índice. En el índice aparecen todos los quesos que salen. También si se meten en Blurb, ya les voy a poner el link de Blurb, o en mi sitio web en mi sitio web drquesero.com está el link del índice del libro. Entonces ahí pueden entrar, pueden ver las primeras 15 páginas del libro y ahí ven lo que contiene. ¿Okay? Y eso es gratis, no tienen que pagar nada por eso. Los quesos más populares son el queso de mano, por supuesto, el queso de año, el guayanés, el queso trenza, el palmita, el palmizulia, el queso telita y el queso llanero, que es nuestro queso venezolano, que a mí me encanta, por cierto. Y también están los colombianos, como el costeño, el campesino, el queso pera, el paipa, doble crema, en fin. ¿Okay? También hablo de los ingredientes. Es muy importante que ustedes sepan qué ingredientes deben utilizar. Los ingredientes, yo hablo, por supuesto, de la leche, qué tipo de leche hay que utilizar, porque no todo el tipo de leche sirve. Hay unas leches que son sobrepasteurizadas, que no sirven, otras que son de larga duración, que tampoco sirven. Entonces yo les hablo de la leche, del contenido graso que debe tener, en fin, también les hablo del rennet, que es una enzima, que es lo que hace que la leche se coagule, que la leche se cuaje. Entonces, es importante que ustedes conozcan que existe eso. También hablo del tipo de sal, la lipasa, hablo de los mohos, si es que van a hacer queso, porque aparte de aprender a hacer quesos venezolanos, con el conocimiento que doy en el libro, ustedes pueden, sin problema, tener una base sólida, por supuesto, una base para principiantes, para tener la capacidad de hacer cualquier otro tipo de queso. ¿Okay? No solamente quesos venezolanos y colombianos, pueden hacer quesos mexicanos, quesos argentinos, en fin, porque los ingredientes son para cualquier tipo de queso. También hablo sobre las cenizas, los ácidos que se utilizan, pero eso va a depender del tipo de queso que vayan a utilizar, que vayan a hacer. Hablo de los cultivos lácticos, porque los cultivos lácticos son la base para hacer los quesos. Los cultivos lácticos son unas bacterias que están en la leche, que ellas se alimentan de la lactosa, o que es el azúcar, y producen ácido. Esa acidificación es un proceso natural de las bacterias, ¿verdad? Sin embargo, cuando utilizamos ácido, estamos sustituyendo ese proceso natural por uno artificial, que es más rápido. Entonces, mucha gente lo utiliza. ¿Okay? Entonces, les hablo sobre eso, los tipos de cultivos. Hay unos que les gustan la temperatura alta, otros que no les gusta. Entonces, hablo de todo eso. Y es importante que ustedes lo sepan, porque cuando estén haciendo queso, van a necesitar saber la temperatura a la cual deben calentar la leche para que la bacteria se reproduzca. Y se los pongo como un ejemplo. Si ustedes utilizan una bacteria que les gusta la temperatura alta, no pueden calentar la leche a una temperatura baja porque la bacteria no se va a reproducir. Entonces, y viceversa. Entonces, es importante que ustedes aprendan esas cosas. El otro paso que deben saber cuando están haciendo los quesos, ya después que saben los ingredientes que van a utilizar, necesitan saber
cómo se hace un queso. Que necesitan saber el procedimiento y en el libro aquí les explico el procedimiento. Pero someramente les voy a explicar los pasos, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo por ahí, aquí en la descripción del video, les voy a dejar mi guía secreta para hacer quesos artesanales, que son los pasos principales para hacer queso. Pero se los voy a explicar someramente. Lo primero que tienen que hacer es verter la leche, ¿correcto? Si están utilizando leche cruda, tienen que filtrarla porque pueden haber pelos por allí, mosquitas, etc. Después que filtran la leche y la colocan en el envase, por supuesto la leche tiene que estar fría, ¿no? A menos que esté recién ordeñada. Si está recién ordeñada, la filtran y después la pasteurizan. Lo ideal es pasteurizarla. Hay gente que hace quesos con leche cruda, pero si se van a hacer quesos frescos, como los venezolanos, es importante que pasteuricen la leche porque así están matando todas las bacterias y están garantizando un producto que es seguro. Una vez que se pasteuriza, hay que inocularla nuevamente porque las bacterias lácticas que estaban nativas en la leche murieron. Se inocula la leche con los cultivos, dependiendo del tipo de queso que se va a utilizar, se utiliza un cultivo u otro, y luego se cuaja la leche. Al cuajar la leche, que ya después que la leche está cuajada, se verifica el corte y se corta la cuajada y de ahí la cuajada empieza a botar suero y después que bota suero, ella se va a ir comprimiendo y va teniendo una textura y dependiendo del queso que uno vaya a hacer, uno está buscando una textura específica, ¿verdad? Y también uno tiene que, dependiendo del queso que se vaya a hacer, uno tiene que ir de la mano con el nivel de acidez. Ya después que se consigue ese binomio, textura y acidez, se desuera, se molde, se mete en los moldes, se prensa. Después que se prensa, se sala, se mete en salmuera. Otro procedimiento es que antes de moldar, se sala la cuajada con sal seca, como se hace el cheddar, por ejemplo. Cuando la cuajada ya se desuera y toma el nivel de acidez, la cuajada se empieza a salar con sal seca, se espolvorea con sal seca. Y después que está salada, se mete en los moldes y se prensa. Y ya el queso queda salado. Entonces, en el caso de los venezolanos, pues más o menos ese procedimiento, se prensa y después que se prensa, al otro día se saca del molde y se mete en nevera. ¿Okay? Ese es más o menos el procedimiento para hacer quesos artesanales. ¿Okay? Por supuesto, al otro día tienen que volver a chequear pH y todas esas cosas y llevar un control de lo que están haciendo, ¿no? Para que si tienen algún problema en el futuro, ustedes puedan saber y hacer el que llama el traceback, el rastreo de cómo fue el proceso y si están vendiendo el queso y el queso resulta, los llamaron de donde lo vendieron, que el queso esté contaminado con insecticidas, por decir algo, y que hubo un reclamo, entonces ustedes tienen su control y pueden defenderse sin problema. ¿Okay? Yo estoy sacando ahorita un software que va a hacer todo eso, ya está casi listo. La parte de seguridad alimentaria. Por supuesto, ese software va a tener otras cosas, pero ese va a estar dedicado a mis alumnos, ¿no? Por ahora va a ser para mis alumnos. Después que ya conocen el proceso, necesitan saber algunos conocimientos básicos como la leche, ¿okay? El tipo de leche, los tipos de cultivos que existen, todas esas cosas tienen que aprenderlas. Los tipos de aditivos que se utilizan, por ejemplo, el cloruro de calcio, que es cuando se utilizan los hongos, cómo se utilizan los hongos, si se espolvorean o se colocan directamente en la leche o los dos, en fin. Todo eso lo explico en mi libro y es importante que cuando ustedes vayan a hacer queso, independientemente del tipo de queso que sea, necesitan conocer la leche, cómo es la leche de cabra, cómo es la leche de abeja, cómo es la leche de vaca, en fin, los contenidos grasos. Todas esas cosas es importante conocerlas porque dependiendo del tipo de queso que vayan a hacer, a lo mejor necesitan añadirle un poco más de grasa o quitarle grasa. También es importante conocer el equipo que van a utilizar. Necesitan un pasteurizador, qué capacidad necesitan, cómo funcionan, cuáles son los moldes, los mejores moldes. Olvídense de la madera, ¿okay? Cuando hagan queso, la madera está prohibitiva en los quesos artesanales. También les hablo de los termómetros que se utilizan, las calibraciones, todas esas cosas están dentro del libro y es importante que ustedes la conozcan. Entonces cuando estén utilizando un termómetro, o un pHímetro o cualquier instrumento, tienen que saber que es importante estar seguro de que ese aparato les está dando una lectura confiable y para eso necesitan saber calibrar. Eso para calibrar leen las instrucciones del termómetro y eso no es mayor cosa. ¿Okay? Otro aspecto que tienen que conocer importante también cuando estén haciendo queso es la limpieza.
¿Okay? La limpieza es importante porque si no hay una buena limpieza, cuando se está haciendo queso, esas bacterias que son patógenas pueden matar las bacterias lácteas que son muy delicadas, ¿no? Aquí en el canal tengo muchos videos de protocolos de limpieza, cómo preparar las soluciones, en fin. Pero en el libro también tengo los protocolos de limpieza. Fíjense, aquí están los termómetros, todo lo que hay que utilizar. Las gasas, a veces las gasas se pegan al queso, eso tiene una razón. Entonces, bueno, es un viaje muy bonito y es como ciencia, ¿verdad? Entonces es muy divertido por eso. Y a la vez es arte, porque dependiendo de cómo ustedes mezclen todos esos ingredientes, ustedes van a hacer un queso que va a ser único. Un queso venezolano que va a ser único. Y también colombiano. También hablo sobre los elementos que influyen en la manufactura de los quesos. Por decirles unos, es la temperatura, por ejemplo, que es un elemento que influye. El pH, que es otro elemento que influye en la manufactura de queso. La humedad. En fin, todas esas cosas es importante que ustedes las sepan. También necesitan saber cómo cortar la cuajada. Porque cortar la cuajada no es llegar y cortarla, ¿no? Dependiendo del tipo del tamaño como corten, la cuajada va a ser más o menos húmeda. Entonces, si cortan grande, la cuajada va a ser más húmeda. Si cortan pequeño, la cuajada va a ser más seca. Esa decisión es de ustedes, y ustedes como maestros queseros, que van a hacer, necesitan saber a qué tamaño cortar. Sin embargo, en las recetas se dice cortar a grano de arroz, cortar a grano de maíz. Por lo menos el parmesano se corta a grano de arroz. Esos sardos se corta a grano de maíz. En el caso de los venezolanos, cortamos a 1 centímetro. Entonces la maduración, que en el caso de los quesos venezolanos es corta, porque son quesos frescos, 2-3 días, ¿no? Y así van a ser quesos más madurados, ya tienen un protocolo más complicado. Cuando ustedes van a hacer el queso Palmizulia, es un queso que tiene sus bemoles. El queso Palmizulia no es llegar a hacer la leche tal, porque lo importante es lograr los huequitos, y los huequitos se logran con una mezcla de cultivo que está en el libro, ¿ok? Yo también tengo otra mezcla secreta que la tengo en Amazon, y los quesos salen, pero parece que le hubiera dado una ametralladora. Pero es importante la maduración. Entonces, en la maduración, cuando son los quesos venezolanos, son 2-3 días. Hay que mantener la temperatura, hay que mantener el nivel de humedad para que las bacterias se reproduzcan y produzcan los gases que necesitamos para que el queso desarrolle la personalidad que tiene que desarrollar. Y lo importante que tienen que saber en la maduración es que hay una relación entre temperatura y humedad. Si no hay temperatura y humedad juntos, el queso no se desarrolla. Ya después que conocen todo ese proceso de la maduración, de cómo cortar la cuajada, de todos los elementos que influyen en la manufactura, el equipo que van a utilizar, la leche que están utilizando, cuáles son los ingredientes que ustedes van a utilizar para hacer los quesos, que ya conocen el proceso, ¿verdad? Que cómo es la acidificación. Ya después que conocen todo ese proceso, ya allí ya pueden pasar a las recetas. Después que se leyeron toda esa información, que ya la conocen, por supuesto van a tener dudas. Pero esas dudas ustedes las van a aclarar haciendo quesos. ¿Cómo pueden? Si son venezolanos, por ejemplo, con el primer queso que deben empezar es con la cuajada. Porque la cuajada es la que explica todo el proceso, ¿ok? Yo tengo un video en mi canal de cómo hacer queso fresco, que es parecido al de la cuajada. Entonces, lo pueden ver en el canal. Sin embargo, la cuajada es el primer queso que ustedes deben empezar a hacer, porque allí se explica la maduración, corte, todo. Es un queso que es muy fácil de hacer, y después que se cuaja, se rompe la cuajada, se corta, se llega a la textura, se enmolda y listo el queso. ¿Okay? No hay que esperar maduración, no hay que esperar nada. Ya después que hicieron la cuajada, que les quedó sabrosa, el siguiente queso que deben hacer es el queso fresco, que también es como la cuajada, pero ya ahí tienen que empezar a prensar. Con ese queso pudieran hacer pequeños o deditos de queso, o queso frito, en fin. Pero ese es el segundo queso que ustedes deben saber hacer. Pasan al siguiente queso, que es el queso de mano, ¿okay? O la mozzarella. El queso de mano lo hacen con el método express, que es el más fácil, que es con acidificación artificial, con acidificación no bacteriana, sino artificial. Entonces, ese queso lo van a hacer. En el libro les explico qué tipo de leche utilizar, pero les adelanto que deben utilizar leche no homogeneizada. Ya al conocer los tipos de leche, saben que para hacer esos quesos de pasta hilada, que es el queso de mano, la mozzarella
o el queso doble crema también, o el pera, que son quesos de pasta hilada. Por supuesto, ya después que la cuajada ya está hecha, no la van a prensar ni nada, sino que la van a calentar y el queso va a empezar a estirar. Y les cuento, cuando ustedes vean que el queso les estira, eso es una sensación única, porque ustedes se van a emocionar tanto como me emocioné yo, que van a decir, lo conseguí. Yo hice mi mozzarella, cuando empecé a hacer mozzarella, la hice más de 15 veces. Y no me salía, no me salía, no me salía. Yo aquí les estoy diciendo ya toda la tarea hecha para que ustedes hagan el queso de mano, ¿ok? O mozzarella, que es lo mismo. La mozzarella y el queso de mano los dos son quesos de pasta hilada. Lo que pasa es que uno se presenta de manera diferente. La mozzarella se presenta en bocconcinis, en trenzas, en fin, en otro tipo de quesos, en bloques. El queso de mano es en ruedas. Se dice queso de mano o telita, es lo mismo. Entonces, después que ya sean el queso fresco, pasan al queso de mano. Inclusive, pueden hacerlo calentando con agua caliente o un método muy novedoso que yo introduje, que es utilizando el horno de microondas. Con el horno de microondas es muchísimo más fácil. Por supuesto, si se va a hacer a nivel industrial, hay que calentar con agua, ¿verdad? No con un microondas porque no es práctico. Entonces se coloca la cuajada dependiendo del alcance que ustedes estén haciendo. Usan agua caliente o usan el microondas. Ya después que hacen el queso de mano, que ya son unos cracks haciendo quesos, porque ya saben, dominan la técnica de queso, de la cuajada, del queso fresco, y ya conocen la técnica de la pastilada, pasan al queso, yo diría que es el más difícil de hacer, que es el queso guayanés. Porque el queso guayanés es una mozzarella que se acidifica con cultivos lácticos, ¿okay? No con ácido cítrico. El queso guayanés es una mozzarella tradicional. Ya allí el proceso es diferente porque allí hay que madurar la leche, hay que utilizar los cultivos y después que utilizan los cultivos, la cuajada se va a empezar a acidificar, ella va a ir ganando acidez hasta que llega al rango de acidez que es deseado y ya después de allí se hace la prueba de hilado. Lo bueno de la acidificación natural con bacterias es que el queso queda muchísimo más sabroso. El guayanés tiene una particularidad que es como una mozzarella mucho más húmeda. Lo único malo del guayanés es que la vida útil del guayanés es muy corta porque la misma acidificación llega un momento que el queso se desintegra, ¿no? Ese es el queso más difícil de hacer, el guayanés, pero entonces está siempre de último. Y el ultimito, pero ya las técnicas más o menos se repiten, son el queso de año, que es como hacer un queso fresco, pero hay que prensarlo y hay que madurarlo, pero ya van a tener los conocimientos porque ya aprendieron sobre la maduración. El queso palmizulia también, o el palmita, que también es un queso fresco, lo que es que hay que madurarlo y utilizar los cultivos, pero la técnica es prácticamente la misma. Entonces, pero el secreto está en lograr los huecos. Y eso se logra con los cultivos, pero como ya conocieron la parte de los cultivos, saben qué tipo de cultivos utilizaron. Y también les explico en el libro cómo hacer la nata, que es con crema, se hace con crema. Yo les explico el procedimiento y es lo mismo, madurar la crema y después hacer el procedimiento del agitado. También el queso trenza, pero al saber hacer mozzarella y saber hacer queso de mano, pueden hacer trenza. Lo que tienen que hacer la mozzarella y tejerla, que no es nada del otro. En los colombianos es lo mismo. En los colombianos es la cuajada, el queso campesino, que es el mismo queso fresco, ¿verdad? El queso costeño, que es un poco más salado, pero el procedimiento es el mismo. Lo que van a colocar es el nivel de sal. El queso doble crema, que es el mismo queso, la misma mozzarella, presentada de otra forma. El pera, que también es la misma mozzarella presentada en forma de pera, que no es nada del otro mundo, como de un bocconcini, pero más aperado. Y después hay otros quesos como el paipa y el quesillo huilense. El quesillo huilense también es como una mozzarella. Eso es lo que les quería comentar en relación al paso a paso para hacer quesos venezolanos y colombianos. ¿Qué hubo? ¿Les gustó el video? Si les gustó el video, pueden darle like y pueden compartirlo con sus amigos y así ellos también aprenderán. Bueno, es todo y ya saben que están a solo un queso de distancia de alcanzar su sueño. Hasta la próxima.